Ok, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a una sesión más. Hoy toca el tema sobre compliance e integridad corporativa en Iberoamérica. Nos acompañan Tatiana Rojas. Tati es socia de nuestra firma, Aguilar Castillo Love. Pues tiene bastante experiencia relacionada con estos temas de compliance, incluso hasta guarda cierta relación con una asociación a nivel internacional que se llama World Compliance Association. Forma parte de nuestra práctica interna de la firma sobre compliance. Y bueno, Tati, un gusto que nos acompañes hoy. Sin Gracias, duda, Gaby. en la segunda parte de la actividad, pues tus aportes van a ser valiosísimos. Muchas gracias. Em, y bueno, y también como expositor externo tenemos a Juan Ignacio Leo Castela. Juan está conectado desde Salamanca, España, en este momento. Juan, bienvenido. También un gusto que nos acompañes hoy. Juan Gracias. Ignacio, pues es profesor de la Universidad de Salamanca, es investigador también. Seguramente ya vieron su perfil en LinkedIn, un perfil robusto también ligado mucho a la práctica de compliance. Entonces, Juan, también muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Va a ser un gusto compartir con ustedes dos hoy este tema tan interesante que hemos venido pues tocando de alguna manera con diferentes enfoques y perspectivas en las últimas sesiones, pero hoy es un tema diferente. Em, para recordar un poquitito la dinámica de la sesión, va a arrancar Juan Ignacio con una breve ponencia introductoria sobre el tema. Y después vamos a pasar a este conversatorio activo con Tati para desgranar un poquitito lo comentado con Juan Ignacio y también complementar con ciertas ideas y ciertos temitas desde el punto de vista de Tati para enriquecer un poco más la conversación. Entonces, buenos días a todos, muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy y arrancamos. Muchas gracias por la amable presentación. Dedicar solamente unos segundos a presentarme rápidamente antes de compartirles pantalla con el tema que vamos a tratar. Como bien decía Fabián, soy Juan Ignacio Leo Castela, profesor investigador de la Universidad de Salamanca, Compliance Officer, experto en Compliance y miembro también de algunas asociaciones especializadas en Compliance a nivel nacional e internacional, también la WCA. Ahora que lo mencionaba, he colaborado mucho con ellos. Y mi práctica habitual en compliance está muy vinculada a las sociedades cotizadas, especialmente en España y en la Unión Europea, aunque mi tesis doctoral también se vinculó con toda Iberoamérica, ¿no? Pertenezco a una universidad que es la más antigua de habla hispana, que es la Universidad de Salamanca, con una vocación también de vanguardia y de investigación en temas en su día novedosos, pero cada vez más lo estamos viendo con el compliance, con la protección de datos, con la ciberseguridad, temas que acaban siendo también rutinarios, ¿no? Y de nuestro día a día. Les voy a compartir a continuación una pantalla con la exposición que lleva por título Compliance e Integridad Corporativa en Iberoamérica. Imagino que la están visualizando ya sin problema. Así es. Sí, y les compartí aquí también, bueno, mis datos de filiación universitaria y mi correo electrónico por si después del conversatorio o días más adelante, la semana próxima o más adelante tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden contactar conmigo en esta dirección de email. Bien, voy a realizar una introducción en estos primeros 20 minutos muy básica sobre qué es el compliance o qué entendemos por el compliance y cuál es el estado de la cuestión en Iberoamérica, centrándome sobre todo en aquellos países donde el compliance tiene un mayor nivel de desarrollo o de evolución o ha protagonizado un mayor desarrollo legislativo en la última década, en los últimos 10 años, ¿no? Sin perjuicio de que luego, si quieren, en el turno de charla o de debate puedan plantear cualquier pregunta y estaré, por supuesto, encantado de atenderlas. ¿De qué vamos a hablar aquí? A título introductorio. Vamos a contextualizar qué es el compliance o como a veces también decimos aquí en España, la complianza, ¿no? Igual que se habla de gobernanza, de gobierno corporativo, yo también hablo a veces de complianza para utilizar un término hispano, no solamente el compliance, que es el anglicismo. ¿Qué características tiene? ¿Qué funciones se le atribuyen dentro de la empresa? Porque se trata de un área o de un departamento, igual que el marketing, la contabilidad o las finanzas. El compliance, la confianza ya es también un área, un departamento empresarial más. ¿Cuáles son las normas básicas que se han aprobado en los últimos 10 años en el contexto de Iberoamérica?
¿Y qué herramientas se están utilizando en la práctica? A mí me interesa mucho el enfoque práctico y pondremos ahora también algunos ejemplos de algunas empresas y de algunos sistemas de compliance que hemos montado en la práctica para que vean cómo funciona y cómo opera esto en la práctica, ¿no? Aspectos prácticos como el mapa de riesgos, el sistema de gestión, las competencias o responsabilidades atribuidas al órgano de cumplimiento, los protocolos internos, el canal de denuncias. Seguramente que están familiarizados con algunos de estos conceptos, ¿no? Para intentar contextualizar qué es o qué no es el compliance, voy a intentar aportar una definición sencilla pero concisa que nos permitirá tener una idea introductoria sobre qué tareas o qué roles o qué responsabilidades se encuentran comprendidos dentro de esta función empresarial en la que en la práctica muchas veces las empresas a las que nos dirigimos o con las que trabajamos acá en España tienden a percibir el compliance como un gasto, ¿no? Yo siempre digo, el compliance no es necesariamente un gasto, véanlo también como una inversión. Cuando un directivo o un consejo de administración aprueba un plan de compliance y tiene que dotar un presupuesto, lo primero que quiere saber es cuánto me cuesta y qué reportes o qué beneficios me va a conllevar, ¿no? Yo siempre utilizo esta frase que tenemos aquí: si pensamos que el compliance es caro, porque de hecho es a veces la excusa o la respuesta que nos encontramos en las empresas, prueben a no tener compliance. Hoy en día en España no les exagero si digo que la mayor parte, por no decir todas, las sociedades cotizadas cuentan ya con un sistema robusto de compliance y las pymes también están empezando a desarrollarlo, ¿no? Las pequeñas y las medianas empresas. Utilizo la expresión integridad corporativa en el ámbito del compliance porque son realmente términos complementarios. Ahora, cuando lo definamos, veremos también qué simbiosis hay entre ambos desde el punto de vista de la gestión del riesgo legal. Como primera idea, el compliance es una herramienta, un instrumento que permite que las empresas, las corporaciones, puedan autogestionar sus propios riesgos legales. En este sentido, otro de los obstáculos que tenemos que superar en la práctica es ¿para qué? ¿Para qué tener una función de compliance? ¿Para qué tener un compliance officer en mi empresa? Si la trayectoria que tengo en mi empresa es de nunca ha habido un delito, nunca se cometió un hecho ilícito, nunca hubo una corrupción ni un blanqueo de capitales, entonces, ¿para qué? Bueno, es que no tenemos por qué asociar el compliance única y exclusivamente a una cuestión legal o a una cuestión preventiva. Es que el compliance es mucho más que esto. Hoy en día en el mercado también está operando como una estrategia de diferenciación a la hora de trazar ventajas competitivas, sobre todo a través de las relaciones con otros stakeholders, ¿no? Si mi proveedor, si mi cliente, si la administración pública tiene estandarizado su sistema de gestión de compliance, yo también deberé tenerlo, porque cada vez más se está exigiendo esto, no ya solo con el fin preventivo, sino incluso para diferenciarme de mis competidores, ¿no? ¿En qué consiste esta función de compliance? Pues yo suelo decir que por un lado consiste en prevenir y en mitigar riesgos legales a través de toda una arquitectura interna, de formación, de concienciación, de comunicación, pero también consiste en posicionar a la organización, en posicionar a mi empresa dentro de un mapa en torno a una serie de estándares éticos, estándares normativos o estándares que, aunque no tengan un reflejo sobre el papel ni en una norma jurídica ni en una norma ISO, ¿no?, sí que lo tienen en la práctica por cómo se perciben según qué comportamientos corporativos o cómo se perciben según qué estrategias, ¿no? En cuanto a los perfiles profesionales, estamos viendo que tanto los abogados, juristas como los economistas se suben al carro del compliance, pueden actuar como compliance officer porque el primer reto que tenemos es configurar un régimen jurídico de derechos y obligaciones del oficial de cumplimiento. A día de hoy no existe todavía ningún país iberoamericano que haya regulado los derechos y las obligaciones del oficial de cumplimiento. Tenemos algunas pistas en las normas ISO que iremos comentando ahora, pero frente a esta pregunta de cómo y quién puede ejercer la función de compliance, desafortunadamente no tenemos respuesta. Ahora veremos también qué consecuencias está teniendo esto, ¿no? Definición o aproximación al concepto, ¿no? ¿Qué es cumplir? ¿Qué es tener un sistema de compliance? Es satisfacer, cumplir un deseo o un mandato a nivel corporativo, es decir, a nivel colectivo. Igual que como persona física yo puedo cumplir con una orden o con un mandato, en el caso del compliance hablamos de ese cumplimiento colectivo para personas colectivas, para corporaciones, con la finalidad de que esa adhesión al patrón que se persigue o en una norma o en un estándar permita que mi corporación se pueda presentar frente a su público, frente a sus clientes, frente al público en general, como una corporación intachable.
prueba recta íntegra, ¿no? Gracias a que se puede contrastar ese cumplimiento, bien sea a través de la consecución de un código de conducta, el establecimiento de indicadores de compliance, la certificación de una norma ISO en compliance, es decir, de manera contrastable. A modo de ejemplo, lo estamos viendo hoy en día con todo lo que hemos vivido, ¿no? con la pandemia. El comportamiento íntegro siempre es más sencillo si nos vigilan. Siempre que veo a una autoridad o a un policía, seguramente si en ese momento no me puse la mascarilla, no me puse el tapabocas, directamente me lo pongo. Pero es que la integridad es cumplir, hacer lo que debemos hacer incluso cuando nadie nos está mirando. Y este es el reto al que aspiramos desde el punto de vista del compliance, ¿no? Como un auditor externo, como un organismo certificador o una entidad o una asociación puede demostrar que la corporación, que la empresa cumplió, aun cuando nadie estaba mirando, ¿no? Ahora veremos algunas respuestas para esta pregunta. ¿Qué tareas o qué responsabilidades asume la función de compliance? Aquí a la derecha, a modo ilustrativo, siempre dibujo este gráfico, ¿no? Keep calm. Aquí está su compliance officer. Vamos a ver qué hace el compliance officer de cara a esa prevención o a esa gestión de los riesgos legales. En primer lugar, la vigilancia y el control. Vigilar y controlar son dos verbos que aparecen en toda la normativa iberoamericana sobre compliance. Vigilar y controlar riesgos legales, ¿no? Vigilar y controlar situaciones, actividades, comportamientos que puedan ser susceptibles de activar una situación de riesgo porque puede conllevar a un resultado no deseado para la compañía, a una irregularidad, a una sanción administrativa, penal, etcétera, ¿no? Luego, primera labor, vigilar y controlar. Registrar, en tercer lugar, registrar cualquier actividad que se haya llevado a cabo para constituir una especie de evidencia o de material probatorio preconstituido si es que el día de mañana esa corporación se ve inmersa en un procedimiento judicial, poder acreditar que el compliance officer registró lo que había vigilado, lo que había controlado y puede demostrarlo, ¿no? Y puede constatarlo, un registro. Gestionar el canal de denuncias. El canal de denuncias es uno de los instrumentos más controvertidos en el contexto del compliance. Dicho de manera coloquial, canal de denuncias es cualquier mecanismo corporativo para que cualquier individuo, cualquier miembro de la organización que haya tenido conocimiento de alguna irregularidad o de algún ilícito lo pueda reportar, o bien a la alta dirección o bien al responsable de gestionar ese canal. Hoy en día tenemos el reto de que los canales de denuncias cumplan con los estándares básicos de neutralizar cualquier posible temor o miedo a sufrir represalias por parte del denunciante y garantizar que la información reportada es efectivamente utilizada para los fines que se persiguen con la estrategia de compliance. Es decir, si cualquier miembro de la organización percibe que la información que está denunciando se va a quedar guardada en un cajón, muy probablemente no dé el salto, no denuncie esa irregularidad porque va a pensar que no va a servir para nada, ¿no? Cuando se implementa un canal de denuncias en una corporación hay que hacer un esfuerzo por comunicar a los trabajadores de la empresa, por comunicar a todos los miembros de la organización que ese canal va a ser efectivo. ¿Y cómo garantizamos esto? ¿O cómo lo están garantizando las grandes corporaciones? En muchos casos, externalizándolo, para garantizar imparcialidad, para garantizar independencia, para garantizar que no hay relaciones de amistad o de enemistad entre el denunciante y el que gestiona esa información. Ya hay empresas especializadas en la gestión del canal de denuncias, ¿no? Por supuesto, reportes, o bien a la alta dirección o bien al compliance officer. La configuración del sistema disciplinario, el sistema de sanciones internas, más allá de lo que diga la ley o el código penal, cada empresa a través de su código de conducta puede autodotarse de un sistema disciplinario. Y como último pilar fundamental de la función de compliance, la formación a todos los niveles de la organización para que cualquier individuo, con independencia de la jerarquía que tenga, pueda colaborar eficazmente con la función de compliance. Este ciclo, este esquema está basado un poco en la idea del ciclo PDCA, ¿no? Plan, Do, Check, Act, basado en la mejora continua, en el monitoreo continuo de estas tareas. En cuanto a la implementación práctica de la función de compliance, tenemos dos alternativas, las que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Podemos optar por una función de compliance individual, donde un solo individuo, el oficial de cumplimiento, el compliance officer, asuma la función de garante, de garantizar la adecuada gestión de los riesgos legales en la organización, con todo lo que ello conlleva de sobrecarga de trabajo, pérdida de independencia o de imparcialidad, o la función colegiada, con 3 o 4 miembros, a través de un órgano colectivo donde varias personas asuman la función de compliance, ¿no? Esto puede permitir también
la configuración de contrapesos, de que no todas las decisiones las tome una sola persona, sino que las adoptamos en consenso. En Iberoamérica hay algunos países que se han pronunciado a favor y en contra de una de estas dos alternativas. Por ejemplo, en el caso de Chile, el artículo 4 de la ley 20.393 chilena opta por el ejercicio o la función individualizada, ¿no? Y se habla ahí en ese artículo 4 del encargado de prevención de delitos. Sin embargo, en España no. En España tenemos el artículo 31 bis del Código Penal, que desde el principio, en el año 2010, optó por un ejercicio colegiado, hablando de ese órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control, que adoptaría ese modelo organizativo de gestión y control de riesgos legales, siempre colegiado, ¿no? Y luego tenemos la segunda decisión importante que deberá tomar el Consejo de Administración sobre la estrategia de compliance, y es si queremos un compliance interno o externalizado. Podemos externalizar alguna tarea o algún instrumento concreto, como es el caso del canal de denuncias, o incluso toda la función de compliance. Y aquí les recogía yo en esta presentación algunas ventajas o desventajas, ¿no? Si el compliance es interno, pues la persona que lo realice tendrá más conocimiento de la compañía, seguramente tendrá más eficacia a la hora de desarrollar todos los protocolos internos, y si es externo, habrá que explicarle a esa persona de fuera qué actividad realizamos, en qué sector operamos, cuál es nuestro volumen de activos, cuáles son nuestros riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tema del compliance también está muy orientado en la práctica a la apariencia externa. ¿Qué apariencia o qué imagen quiere proyectar nuestra corporación? Aquí mencionamos muchas veces la teoría de las ventanas rotas en referencia a un artículo muy famoso en Estados Unidos, que fue el artículo publicado en el año 85 por Kelling, en relación a qué pasa cuando hay un ilícito, una irregularidad, un elemento discordante con nuestra estrategia y no hacemos nada. Si no hacemos nada al respecto, si no se toman medidas rápidamente para mitigar o para controlar ese riesgo, lo más probable es que haya uno nuevo, es decir, que se rompa otra ventana. Y si no reparamos esa otra ventana, lo más probable es que se rompa otra. Y así sucesivamente podemos llegar hasta encontrarnos corporaciones con todas sus ventanas rotas donde nadie hace nada para prevenirlo, ¿no? Cuando el compliance officer llega por primera vez a la organización y empieza a poner en marcha todo el compliance, lo primero que tiene que verificar es si efectivamente ha habido roturas previas o no, ¿no? A modo de metáfora. En cuanto a los estándares de imparcialidad, algunas características comunes también en el modelo de Iberoamérica. Por supuesto, todos los países que han regulado la cuestión del compliance, ya sea en sede administrativa, penal o civil, abogan por la libertad y por la independencia de esta función. Necesitamos garantías de confidencialidad, garantías relacionadas con el secreto profesional del compliance officer. Necesitamos también garantizar esa integridad en relación con la posibilidad de que la empresa se pueda ver inmersa en un procedimiento judicial y tenga que ser representada por un abogado. Y esto también está dando lugar a reformas procesales en todos los países, o la mayor parte de los países iberoamericanos. Y aquí surge la pregunta de si ese abogado, ese representante de la persona jurídica ante el proceso penal, puede también asumir o no la función de compliance officer, ¿no? Yo, por las razones que expondré a continuación, me decanto en contra de esta posibilidad, porque considero que deben ser dos sujetos completamente independientes, porque es la mejor manera de garantizar esa independencia y esos estándares que se persiguen también en las normas ISO, que comentaremos a continuación. Pero por supuesto estamos abiertos al debate. Estos tres pilares básicos de independencia e interdependencia también con otras áreas funcionales, libertad de gestión por parte del compliance officer y regulación, si es que se cuenta con ella en cada una de las jurisdicciones, nos permiten un poco perimetrar el contexto, el ámbito de actuación en el que nos movemos con carácter general en todo Iberoamérica, con los matices que les quería presentar a continuación en algunos de los países más relevantes, a mi juicio, en el contexto de Iberoamérica, como han sido Chile, Colombia, Perú, Argentina, España, por supuesto, también, y aunque no aparecen aquí, México y Ecuador también están dando mucho que hablar, ¿no? En esta presentación, en esta diapositiva, les he resumido las normas más importantes que dieron pie al surgimiento del compliance en estos países. Todas ellas ya han sufrido varias reformas, las iremos comentando también, ¿no? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primer país iberoamericano en regular la responsabilidad legal de las personas jurídicas? Digo responsabilidad legal para comprender todas las modalidades, ¿no? Penal, civil o administrativa. En primer lugar fue Chile, con una normativa del año 2009, de 2 de diciembre del año 2009, que es esta ley 20.393 que yo citaba antes a propósito de su artículo 4, ¿no? Es una ley que aboga por la vía penal, porque la responsabilidad de las corporaciones sea penal y que por lo tanto puedan cometer delitos, ¿no?
y lo hace para 3 figuras delictivas muy concretas que en el año 2009 eran muy importantes en Chile, que representaban el grueso de la criminalidad corporativa y transnacional, como lavado de activos, financiamiento ilegal, ¿no? Conductas que ya estaban muy arraigadas en la práctica empresarial chilena. Justo un año después, en el año 2010, llega la reforma española, con el Código Penal Español del 2010, ese artículo 31 bis, que casualmente replica ese artículo 4 de la ley chilena. Es decir, podemos afirmar que el Código Penal Español está inspirado en esa ley chilena, porque si ustedes dedican un instante simplemente a comparar el artículo 4 de la ley chilena 20.393 y el 31 bis del Código Penal Español, o casualidad, verán que son lo mismo, porque contienen exactamente lo mismo. Esa coincidencia, tal y como hemos podido comprobar también en algunas investigaciones recientes, a su vez se da también con otros países europeos. Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Italia. En Italia, la primera regulación es del año 2001, con un Real Decreto Administrativo que coincide, triangula también con el artículo 4 de la ley chilena y con el 31 bis de la ley española, con comitancias que no son triviales y que tienen un sentido y que enseguida veremos cuáles, ¿no? Al margen de esto, tenemos otros países que han ido un poquito más despacio en esta cuestión, como Colombia o Perú, hacia el año 2016, Brasil también, con una responsabilidad más bien de tipo administrativo, ¿no? En estos países, digamos, no se ha querido elevar el listón a la categoría de delito, a la categoría penal, pero sí por la vía administrativa y muy vinculado con el funcionamiento del sector público. Y como principal novedad, en el año 2017 encuentro en Iberoamérica una norma excepcional, bajo mi punto de vista, que es la ley argentina, 27.401, que recoge gran parte de lo que ya se había ido haciendo en otros países iberoamericanos, dándole un sentido pleno a la función de compliance al regular también la posibilidad de realizar transacciones judiciales. No estoy mencionando todos los países de Iberoamérica, estoy mencionando los primeros que regularon esta cuestión. Cierto es que después de estos pues, han llegado otros muchos, decía yo antes, México, Ecuador, Portugal, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, todos estos han sido posteriores, ¿no? Digamos que el pistoletazo de salida fue Chile en 2009 y a partir de ahí, pues un poquito todos los demás. Sobre el sistema de gestión de compliance, hemos mencionado antes los elementos básicos de la función de compliance. Hay 3 fundamentales que además tienen una relación jerárquica. Ese monitoreo, esa vigilancia para establecer alertas, indicadores o banderas rojas de que algo no va bien en la corporación. En segundo lugar, la necesidad de evaluar qué es lo que está pasando, con qué técnicas contamos. Tenemos una norma ISO ya 31.000 y 31.100 en gestión de riesgos legales, que es importante para monitorear estos riesgos y que además permite en la práctica también su aplicación. Y en tercer lugar, ese ciclo de mejora continua, ¿no? Que es importante. En la práctica, cuando hablamos con las empresas, lo que más les importa a cualquier corporación, además de su imagen corporativa, de su reputación y de su prestigio, por supuesto, es el impacto que tienen estos riesgos legales en sus cuentas, en su contabilidad o en su cartera de clientes, ¿no? En muchos casos, cuando se trata de prevenir o de mitigar riesgos legales, hay corporaciones, y lo estamos viendo aquí en España y en la Unión Europea, a las que les sale barato delinquir. Es decir, saben que están cometiendo un acto ilícito, pero la ganancia derivada del ilícito supera a la sanción o al reproche penal. Entonces delinquen, tienen ese incentivo, ¿no? ¿Cómo neutralizamos ese binomio coste-beneficio, esa ganancia atribuida al hecho ilícito? Pues cada vez más con la imagen, con el descrédito asociado a ese tipo de conductas, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más conectada, donde la imagen de todas las corporaciones se difunde rápidamente a través de redes sociales, de mensajes instantáneos, y ninguna quiere salir mal parada, ¿no? Por eso las normas ISO incorporan la certificación de los sistemas de compliance. La más reciente, lo mencionaré también ahora a continuación, es la norma ISO 37301-2021 sobre sistemas de gestión de compliance penal, que es certificable y que permite que las corporaciones que cumplan con sus requisitos, porque es una norma de requisitos, puedan recibir el sello, la certificación de que están perfectamente comprometidas y que cumplen con esos criterios, con esos lineamientos internacionales sobre compliance, ¿no? ¿Cómo medir ese compromiso de la corporación con el cumplimiento normativo, con el apego a la ley o a la norma, ¿no? Estos 6 indicadores, la elaboración de un mapa de riesgos, el contar con protocolos internos, el haber dotado a la función de compliance de recursos financieros, el tener un canal ético, un canal de denuncias, un sistema disciplinario y una verificación periódica, estos 6 elementos son comunes en buena parte de las legislaciones iberoamericanas, son coincidentes y no es casualidad,
porque muchos de los países que estamos mencionando ya tienen tratados o acuerdos bilaterales, pertenecen a organismos internacionales comunes, pertenecen a la OCDE, están alineados con las mejores prácticas, han aprobado el modelo COSO, COSO 1, COSO 2, COSO 3, y por lo tanto todas sus legislaciones van en la misma línea, ¿no? Por supuesto, toda esta adhesión a las mejores prácticas, a la integridad corporativa, al compromiso del compliance, ha crecido exponencialmente a partir del año 2007 con esa convención anticohecho de la OCDE, ¿no? que fue suscrita también por varios países de América Latina. Aquí vemos un ejemplo de un mapa de riesgos. Yo he utilizado la expresión mapa de riesgos varias veces, ¿no? Como una representación gráfica, como una matriz de probabilidades e impactos que permiten representar cómo de bien o de mal está mi organización en según qué actividades delictivas o potencialmente delictivas, ¿no? Hay casi siempre en estos mapas tres regiones, una región un poquito más verde, la tenemos aquí a la izquierda, de tranquilidad, de no demasiado riesgo, una intermedia más amarilla y una zona de alerta en rojo, ¿no? Cuando la probabilidad de que el riesgo se materialice en un resultado no deseado es moderada o constante y además el impacto sobre los objetivos de la empresa es mayor que bajo o catastrófico incluso, ¿no? Estas herramientas ya están digitalizadas en muchos casos, contamos con software informático para poder aplicarlas a través de información cualitativa que nos da la propia organización y son verdaderamente útiles. ¿Cuál es la situación actual? Y con esto voy concluyendo. Algunos datos interesantes para ver cómo está el compliance, cómo está la integridad hoy en día en Iberoamérica. Fíjense, en uno de los recientes estudios que hemos realizado en la Universidad de Salamanca a propósito de compliance en la OCDE y en Iberoamérica, elaboramos un mapa mundi, como el que ven aquí, donde los países más, en un tono más oscuro, más sombreados, son aquellos países más comprometidos con el compliance y los países más claritos, en un tono más blanco, amarillo clarito, son los que menos han desarrollado el compliance. Como indicadores utilizamos las 6 variables que les acabo de mencionar a continuación y las fuimos midiendo país por país en todas sus legislaciones, ¿no? Yo creo que puede ser bastante ilustrativo. Vemos como los países de tradición anglosajona, antiguos países de la Common Law, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, sí que tienen bastante desarrollado toda esta temática. En la Unión Europea, España es uno de los que empieza a despuntar también. Por supuesto, países del norte de Europa, ¿no? Y otros donde, sin embargo, pues todavía vamos un poquito más lentos. El problema de esto es que no tenemos una métrica comúnmente aceptada para poder establecer un medidor fiable, ¿no? Un indicador cuantitativo de compliance. Estamos trabajando ya también desde varias universidades públicas europeas en colaboración con la OCDE en establecer un estándar cuantitativo numérico, porque necesitamos ese instrumento de medida para ver si realmente estamos ante un compliance realmente cierto y comprometido o estamos ante un compliance cosmético. Muchas organizaciones presumen de que están comprometidas con las mejores prácticas en materia de integridad y cumplimiento normativo, pero después vemos cómo muchas veces simplemente es un fake compliance, ¿no? Algunos datos. El 17% de las organizaciones en América Latina creen estar preparadas para detectar y prevenir eficazmente el fraude corporativo. Solamente un 17%. De todo ese fraude corporativo, más de la mitad, más del 50%, según el informe BDO, es corrupción. Corrupción en su máxima expresión, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? En cualquiera de sus formas. Y el 41% de estos fraudes corporativos suelen permanecer latentes en la organización durante más de medio año sin ser detectados. Esto nos da una idea de cuánto fraude sumergido, cuánto camino por recorrer le falta todavía al compliance a efectos de esa prevención y detección eficaz del riesgo legal, ¿no? Algunas conclusiones, y con esto voy terminando. Es cierto que en el panorama iberoamericano hay un desarrollo divergente con tendencias convergentes. Hemos dicho que había países pioneros, el caso de Chile, de España, posteriormente Perú, Colombia o Argentina, pero cada vez se van sumando más países a la regulación del compliance en la vía penal o administrativa y cada vez se van observando un mayor número de puntos comunes. Esto tiene una importancia real en la práctica y es que si estamos en una economía global, los riesgos también son globales. Y si realizamos operaciones o transacciones entre distintos países iberoamericanos, necesitamos que la regulación sea homogénea para que las corporaciones no abusen de aquellas legislaciones más laxas o más suaves y tiendan a realizar estos comportamientos fraudulentos desde los países que tienen un menor grado de compromiso, ¿no? Necesitamos aspirar a ese espacio común de protección iberoamericano con las mejores prácticas posibles, también para combatir el coste de que cada empresa tenga que adaptar cada una de sus matrices o de sus filiales a la regulación o a la legislación de cada estado, ¿no? Es cierto que existe un problema de incentivos, lo mencionaba anteriormente, porque a veces el incentivo del fraude supera al incentivo del cumplimiento y eso es un problema
de política pública, al fin y al cabo. Y necesitamos también reforzar la implicación del sector privado, pero por supuesto de los poderes públicos. Se habla cada vez más del compliance público. Hay países latinoamericanos como Colombia o como Chile que están abogando por un compliance del sector público. En la Unión Europea también, desde Italia, desde Alemania, desde Francia, cada vez más se cobra importancia o se dota de más importancia al compliance en el ámbito de lo público como fuente de riesgo de corrupción, ¿no? Por supuesto, el compliance cobra un sentido pleno en los delitos económicos y también cobra un sentido pleno a la hora de saber cómo aplicarlo y cómo gestionarlo. En esa pedagogía que realizamos también los compliance officers en la práctica, necesitamos implicar a las organizaciones para que estandaricen y normalicen su función de compliance. Por ponerles un ejemplo, una de las empresas con la que más hemos trabajado en la Universidad de Salamanca ha sido Iberdrola, que es una de las grandes eléctricas españolas que opera en buena parte de los países del mundo, y una compañía tan grande y tan potente como Iberdrola confió su sistema de gestión de compliance a la Universidad de Salamanca, a un grupo de expertos, entre los que tuve el placer de poder participar, para configurar un observatorio de cumplimiento, para observar las mejores prácticas en otras compañías, ¿no? Esa es una de las razones también por las que el compliance está ganando peso. El compliance no es una moda pasajera, no es algo que sea transitorio. El compliance ha venido para quedarse y cada vez más lo vemos con reglamentos comunitarios en la Unión Europea o con normativa propia de cada Estado miembro, ¿no? En conclusión, y ahora ya si quieren podemos iniciar el turno de debates o de preguntas, la principal preocupación que existe ahora en la práctica en las empresas es ¿cuánto me va a costar el compliance y para qué me va a servir? ¿No? Decía yo antes, en las sociedades cotizadas cada vez más afortunadamente hemos resuelto este problema gracias a la importancia que tienen estos riesgos por el amplio volumen de facturación que realizan o la amplitud de la actividad que realizan, ¿no? Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas todavía no hemos logrado despegar. La semana pasada recibimos también, por ponerles algún ejemplo, recibimos un encargo de una pequeña y mediana empresa del sector alimentario que solicitaba una elaboración de un plan de cumplimiento y se preguntaba qué es esto del compliance, porque ni siquiera lo conocían. Eso refuerza la idea de que es necesario informar a la sociedad, informar a las corporaciones de que existe una manera sencilla, ágil y eficaz de elaborar un sistema de gestión de compliance y que está al alcance de todos a un precio que no necesariamente tiene que ser elevado. Si quieren ahora también en el turno de debate podemos poner algunos ejemplos concretos para que vean cuál es el precio de un sistema de gestión estándar en España y el tiempo de implementación y las tareas o las labores comúnmente asociadas, ¿no? Pues muchísimas gracias por la atención. Hasta aquí mi intervención y por supuesto quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Sin duda, muy interesante. O sea, aquí tocaste un montón de temas que sin duda se pueden desarrollar y podríamos pues, gastar un montón de tiempo en cada uno de ellos. Muy interesantes. Aquí apunté algunos que de hecho, si da tiempo, te hago algunas preguntas de mi parte. Ok, ahora entraríamos a esta etapa de conversatorio. Para la gente que está conectada, puede escribir en el chat pues, las consultas que tengan, tanto para Juan Ignacio como para Tati. Y ahora, pues, Tati, para introducirte en la conversación, comentaba Juan Ignacio y compartía pues, referencias de países, de cómo se ha desarrollado el tema poco a poco, de forma paulatina, en diferentes momentos, en países latinos particularmente. Vos estando basada en Costa Rica, me gustaría de forma pues, introductoria entrar por ahí. ¿Qué está pasando en Costa Rica en cuanto a regulación? Porque sí la tenemos. En cuanto a tu percepción de esa adopción, de esa normativa aquí a nivel local, con la experiencia que tenés y la práctica que llevas acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Juan Ignacio. Excelente presentación. Bueno, tomaré un momento para presentarme. Mi nombre es Tatiana Rojas y yo soy socia basada en la oficina de Costa Rica de Aguilar Castillo Law. Estoy a cargo de la práctica corporativa, soy también parte de la práctica de Derecho Penal Económico y Compliance, asesoro compañías multinacionales y bueno, ya desde hace algún tiempo, a partir de esta experiencia justamente en la práctica del derecho corporativo y en el día a día de las empresas, empiezo a involucrarme cada vez más en temas de compliance a partir de justamente un caso que tuve que manejar hace algún tiempo
Y bueno, este tema del compliance entonces empieza a generar muchísimo interés para los abogados, que tenemos la responsabilidad de darles a nuestros clientes herramientas jurídicas preventivas para evitar comisión de delitos y riesgos importantes. Me involucré cada vez más. Actualmente también trabajo para la World Compliance Association. Soy la presidenta del capítulo de Costa Rica actualmente, y ya desde hace algún tiempo atrás pues nos preocupamos por traer el compliance a Costa Rica. A través de, pues, de diferentes canales logramos esta implementación, porque lo cierto es que es fundamental crear una cultura de compliance, y esto yo creo que Costa Rica empezó a experimentarlo, a la pregunta de Fabián, ya de hace algún tiempo, a partir de casos importantes que surgieron en Costa Rica, que empezaron a comprometer de una manera trascendental, diría yo, pues los supremos poderes, ¿verdad? Y esto, pues como consecuencia, Costa Rica entonces crea la primera regulación en este sentido específico, anticorrupción, a partir de la incidencia de casos que empezaban a vislumbrar que estaba realmente pasando algo importante en el país, y creó entonces la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Esto ya fue en el año 2004. Y bueno, posteriormente, Costa Rica pues ha tenido que irse comprometiendo cada vez más con los compromisos que a nivel internacional ha asumido, principalmente a partir del ingreso del país a la OCDE, siendo pues uno de los principales pilares y herramientas, ¿verdad?, que a nivel de compliance los países latinoamericanos tenemos. Creó entonces la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y en esta regulación entonces se viene definitivamente ya a establecer un principio fundamental que pues tradicionalmente nunca había existido, ¿verdad?, que es la imputación propiamente de la persona jurídica, que pues todo esto lo adoptamos en gran medida, como decía Juan Ignacio, de las regulaciones y las legislaciones internacionales. Principalmente esta ley tiene muchísimo enfoque respecto a la ley española, ¿verdad? Y este artículo 31 bis de la ley española casi que es la base pues digamos, del objeto de esta ley. Aquí, en esta regulación, entonces, se vienen a considerar a las personas jurídicas privadas y a las personas jurídicas estatales, ¿verdad?, entidades públicas, sujetos de la ley, y en consecuencia crea pues distintos parámetros para poder controlar pues los temas relacionados a delitos de corrupción. Posteriormente, Costa Rica emite su reglamento, que básicamente el reglamento lo que viene a regular es justamente el modelo de cumplimiento que debería existir para poder mitigar y controlar el riesgo. Hay bastantes elementos similares respecto a otras legislaciones latinoamericanas, pero bueno, en realidad creo que lo más importante es que vemos cómo empieza a acercarse a un derecho penal y de compliance, este tipo de regulación, ¿verdad? Cómo empieza a entremezclarse ambas materias, ¿verdad?, de una manera importante. Porque no podemos decir que vamos a trabajar en compliance si realmente no hay un marco coercitivo, ¿verdad?,
para que realmente haya oportunidad de crear mejores prácticas en el quehacer de los negocios. Costa Rica actualmente está en medio de un caso muy importante que ha sido el más importante que se ha presentado en el país y que también ha impactado pues distintos poderes estatales fundamentales. Y bueno, este caso es un caso interesante en Costa Rica que bueno, por primera vez podría decirse que se aplicará la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este se llama caso Cochinilla. Es un caso muy amplio, muy interesante. Y aquí vamos a poner probablemente en práctica muchos criterios legales que están establecidos en esta nueva regulación. Y bueno, un aspecto muy importante es, algo que mencionaba Juan Ignacio, es que la realidad es que las empresas sí tienen sus programas de cumplimiento, pero no necesariamente son programas de cumplimientos ni adecuados, ni al alcance, ni tampoco de conocimiento, ¿verdad? Ni de los principales empleados, personeros, proveedores y demás. Lo que decimos a veces en compliance es como un saludo a la bandera. Y tuve la oportunidad de atender este caso que les comentaba, que fue un caso muy importante a nivel nacional, que justamente tocó a una entidad estatal fundamental para el país, que es la Caja del Seguro Social, y mi cliente pues era proveedor, es proveedor de este organismo estatal. Y bueno, se dieron algunas investigaciones que finalizaron en un caso. Y bueno, si ustedes analizan el caso, en algún punto uno dice, bueno, pero es que ¿cómo pasó esto? Si había un programa de cumplimiento, se tenía que firmar en los contratos laborales la aceptación de que estaba recibiendo su código de compliance y de mejores prácticas, y todo esto ocurría en el día a día de la empresa, y yo lo viví porque yo soy abogada corporativa de la compañía, pero al final del día, cuando empezó la investigación y se revisaba el código, todo lo que justo estaba pasando sí estaba previsto en el código de compliance, pero no necesariamente estaba realmente ni aplicado ni en conocimiento. Entonces, ahí es cuando empezamos a notar que justamente el derecho penal requiere ese involucramiento para que efectivamente estos mecanismos de control puedan realmente ser efectivos. Eso es a grandes rasgos lo que podría decir que se está pasando, que está ocurriendo en este momento en Costa Rica. Y bueno, creo que da para mucho lo que viene. Va a ser muy interesante poder seguir conversando acerca de cuáles van a ser los parámetros bajo los cuales esta ley va a empezar a aplicarse en el país. Creo que Juan Ignacio tiene la mano levantada. Muchas gracias, Tatiana. Me alegra mucho la exposición que has hecho y los comentarios que has ido introduciendo, porque además de ser absolutamente pertinentes, me dan pie ahora a una reflexión que creo que es importante. Como yo mencionaba las fechas, la cronología, ¿no?, en Iberoamérica de cómo se fue desarrollando esto, he llegado a la conclusión, después de 10 años de estudio del compliance, de que las primeras normas que surgieron, yo decía antes la ley chilena o la ley española, no son necesariamente las mejores. Y es cierto porque veo ahora normativas como la de Costa Rica del año 2019 o la Argentina del año 2017 que han tenido la oportunidad de ir viendo la experiencia de otros países e incorporan elementos de compliance que ni siquiera incorporó la legislación española o la alemana o la francesa, porque sencillamente en aquel momento no habíamos tenido esa experiencia. Por poner algunos ejemplos, ¿no? En la ley costarricense, la ley 9.699, creo que es del año 2019,
se incorporan criterios procesales de la persona jurídica que en España no existieron en el año 2010, ¿no? En España se podía imputar a la persona jurídica, pero teníamos la paradoja de que el derecho procesal no se había adaptado a que la persona jurídica fuera sujeto pasivo en un procedimiento penal, ¿no? Luego, quiero felicitar también al legislador de Costa Rica porque la norma de Costa Rica del año 2019 es completa, también en el sentido procesal. Incorpora la doble vía de imputación en el artículo 4, al estilo de lo que hace el 31 bis en España o el artículo 4 de la ley chilena, pero es que además la ley costarricense separa muy claramente e independiza la responsabilidad corporativa de la organización de la eventual responsabilidad como persona física de quienes dirigen y administran la corporación. Y eso es un síntoma también de vanguardia en esa legislación, ¿no? Luego, quería aprovechar tu intervención, Tatiana, para poner de manifiesto que no necesariamente el hecho de que la ley ha sido un poquito más tardía significa que es peor, sino más bien al contrario. Es una ley mucho más completa que la que hemos tenido en España, que hemos necesitado 3 reformas para llegar a donde han llegado ustedes y otros tantos países. La ley española se ha reformado 3 veces de manera muy defectuosa. En España los propios jueces y los fiscales no sabían cómo aplicar la reforma del año 2010 y tuvo que intervenir la Fiscalía General del Estado con 2 circulares, la circular 1-2011, la 1-2016, para explicar cómo aplicar esto del compliance, porque luchábamos contra esa ambigüedad, ¿no? Y por supuesto lo que también comentabas de el fake compliance o el compliance sobre el papel, ¿no? Como muchas veces se ha previsto todo, está todo contemplado, los directivos, los administradores, el compliance officer, todos cumplieron su función, pero a la hora de la verdad en la práctica nunca sabemos bien por qué falló, ¿no? Y la respuesta es clara, falló porque falló la cultura de cumplimiento. Sí, para guindarme en ese último comentario de Juan Ignacio, sobre el fake compliance, sobre ese saludo a la bandera que mencionaba Tati, sin duda las empresas hacen una inversión eventualmente considerable en costos para implementar un plan de cumplimiento. Y relacionado con esto, entonces, Catalina González, que está atendiendo la llamada, nos hace una consulta, bueno, les hace una consulta a ustedes para que por favor la atiendan, en cuanto a esas sugerencias o pasos prácticos que se podrían implementar para que este plan de compliance no sea solo responsabilidad del oficial de cumplimiento, sino también de toda la organización como parte de la cultura. Entonces, muchas gracias, Catalina, por la intervención. Sí, para darle el paso, me parece, podría ser en este caso a Juan Ignacio primero. Sí. Desde tu perspectiva, Juan, esos pasos prácticos ya en la realidad para que, como decías vos en tu intervención inicial en la exposición, sea un asunto integral en donde participen, ojalá, y sean capacitados, ojalá, todos los miembros de la organización independientemente de su nivel jerárquico. Entonces, te lo dejo por ahí. Muchas gracias y muchas gracias por supuesto, Catalina, porque la pregunta es absolutamente pertinente y es necesario también atender a esto, ¿no? Dos pasos que suelo poner yo siempre en marcha en la práctica. El primero de ellos, para implicar y que se tomen realmente en serio el tema del compliance, la alta dirección, es que todas las decisiones de compliance estén aprobadas por el Consejo de Administración, por el máximo órgano de decisión y de gobierno de la corporación, con firma del secretario del Consejo de Administración. En España la práctica habitual es, usted aprueba un plan de compliance, usted aprueba un canal de denuncias, un mapa de riesgos, vamos a dejar la firma de todos los directivos para mantener ese tone at the top, ¿no? Seguro que Tatiana también conoce esto del tono desde la cúspide, ¿no? Así involucramos a la parte alta de la organización. ¿Cómo involucramos a la parte intermedia? Vinculando también las políticas de compliance y el cumplimiento con los códigos de conducta en los contratos laborales. Es una práctica muy habitual. Cuando se incorpora un nuevo trabajador a la compañía, se incorporan cláusulas contractuales. Ahí tenemos el debate con el derecho laboral, ¿no? Que cada vez más también hay resoluciones a favor en algunos tribunales contenciosos administrativos. Incorporamos la cláusula de que ese trabajador conoce o da fe o certifica y acredita que conoce el sistema de compliance, y si no lo conoce, se le da la oportunidad de que lo conozca antes de incorporarse a la organización con algún curso de formación, con alguna especialización avanzada, conoce y se compromete a cumplir, siendo en muchos casos esa cláusula contractual motivo para la resolución del contrato. Es decir, si se observa un desalineamiento con las mejores prácticas o una rotura en ese compromiso que el trabajador había suscrito, automáticamente la organización se reserva el derecho a pedirle o que se recicle profesionalmente en el ámbito del compliance realizando una nueva formación o un nuevo curso, o que incluso si se llega al caso se le pueda incluso rescindir esa relación laboral, ¿no? Ya digo, incluyéndolo como una cláusula en el contrato.
Y en la parte más bajita de la pirámide, en la base operativa, esta concienciación, esta cultura de cumplimiento, la estamos potenciando, la estamos realizando a través de los llamados webinars, conversatorios, como el que estamos teniendo hoy en día, con periodicidad más o menos mensual. Yo también como docente y como speaker realizo esta formación en las empresas. En empresas en Madrid, en empresas cotizadas del IBEX 35 o en empresas también pequeñas y medianas, nos piden a los expertos, a los profesionales, que realicemos esta labor de concienciación. Y los trabajadores de la base operativa se comprometen, ya digo, cada 15 días o una vez al mes, a realizar estos cursos, estas formaciones para alimentar o retroalimentar esa cultura de cumplimiento. De tal manera que si yo en la organización hablo del mapa de riesgos o hablo del canal de denuncias, nadie me ponga una cara rara que no sepa lo que es, ¿no? Es una solución que estamos poniendo en marcha, ¿no? Entonces, por resumir, a la alta dirección, mediante la firma del Consejo de Administración de cualquier decisión de compliance, en los niveles intermedios en la base operativa, como ya digo, o bien con las cláusulas contractuales en sus contratos laborales, o bien con la formación y la concienciación periódica. Son algunas herramientas prácticas. Yo agregaría a la excelente intervención de Juan Ignacio, porque me parece que tiene muchísima experiencia en esto. En la práctica, agregaría un par de elementos, y es, previo a la creación del programa de cumplimiento, hacer un mapeo del riesgo de la empresa. Esto es muy importante porque cada empresa debe hacer su programa de compliance a la medida, de acuerdo al giro del negocio, de acuerdo al nivel de riesgo que tiene, de acuerdo también al tipo de personal que maneja. Esto creo que le permite a la empresa enfocarse en los elementos más importantes que tiene que atender. Luego, creo que las auditorías internas de manera regular también permite que la organización esté más actualizada, esté más robusta de herramientas. Las personas que están a cargo de llevar adelante la implementación también están un poco más comprometidos con la cultura de compliance y se transmite también al resto de la organización. De algún modo, es como, bueno, sé que hay una auditoría regular y esto no va a estar extendiéndose en el tiempo, sino que en el corto plazo, si hay un red flag, es más fácil llegar de manera anticipada. Y lo último, que me parece que también lo mencionó Juan Ignacio, es en realidad con los programas de compliance se deben de poner en conocimiento de los empleados, pero de una manera efectiva, de forma que el empleado tenga realmente conocimiento de qué dice ese programa de cumplimiento y a qué se está comprometiendo. Esto lo he visto también porque en muchos casos, efectivamente, el empleado firmó su compromiso de cumplir con el código de ética y de compliance de la organización, pero ni siquiera nunca tuvo acceso al contenido como tal o a la explicación que esto involucra y el compromiso que conlleva. Así es que, pues, esto es una manera de complementar lo dicho por Juan Ignacio. Y bueno, creo que de esta manera estaríamos, Catalina, era quien tenía la consulta. Sí, Gracias. muchas gracias a los dos, gracias, Tati. Juan, ¿querías algo? ¿Querías Solo un complementar con matiz, algo? porque además es importantísimo lo que decías, Tatiana. Hay que hacer ese esfuerzo de pedagogía, porque no todos los trabajadores tienen por qué saber qué es el compliance ni cómo funciona. Hay que saber transmitirlo, hay que saber explicarlo, ¿no? Yo muchas veces cuando llevo a las empresas a estas charlas introductorias, les pregunto si han oído hablar de esto, a qué les suena, qué creen que es, ¿no? Y tomas un poco la medida del conocimiento que tienen y se sorprenderían porque en la práctica la mayor parte de los trabajadores de las empresas se centran en su labor diaria, en su trabajo diario, y no tienen por qué saber todo este tema, ¿no? Y es cierto lo que comentabas también, Tatiana, de la importancia que tiene que el compliance sea un traje a medida.
En mi presentación dibujaba el maniquí con el metro por aquí como un traje a medida, porque tienden a caer también las empresas en los commodities cuando pertenecen al mismo sector. Ya en España hay resoluciones judiciales sancionando a algunas empresas por haber plagiado literalmente el plan de compliance de otra empresa simplemente porque pertenecía a su mismo sector. Ojo, porque eso no es indicativo de que los riesgos sean los mismos. Yo puedo estar en banca, tú también, pero tener distintos riesgos, ¿no? Y eso es fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, bueno, se nos está haciendo corto el tiempo, pero antes quería compartirles una nueva intervención de otra persona que nos está escuchando hoy, que se llama Alfredo Larrea, es un gran compañero y amigo que está conectado desde Ecuador en este momento. Un gusto, Alfredo, un saludo. Eh, Nos pregunta Alfredo sobre algo que se tocó también en la exposición hoy, me parece que fue por Juan Ignacio, en cuanto a las pequeñas, medianas empresas, se refiere Alfredo en este caso a las empresas familiares, pues que sin duda privan, ¿verdad? En nuestros países, son pues la gran mayoría, el mayor porcentaje del parque empresarial. Entonces, nos pregunta Alfredo que cuál ha sido la experiencia de ustedes o cómo lo han percibido respecto a ese interés o a esa pues, absorción, ¿verdad? De estos asuntos de compliance, más que todo en cuanto a acatamiento podría ser regulatorio y de práctica, también metiéndole un tinte adicional, no solo regulatorio, sino también estos estándares a nivel internacional. Mencionaba Juan Ignacio, normas ISO, ¿verdad? Sobre buenas prácticas. Entonces, por ahí se los dejo con este enfoque, ¿verdad? No tanto empresa grande, sino también pequeñas, medianas empresas, empresas familiares, como indica Alfredo. Por supuesto, y muchas gracias, Alfredo, por su amable intervención también y absolutamente pertinente, porque en España, fíjense, más del 85% del tejido empresarial son empresas familiares, ¿no? Aquí se da una circunstancia muy, muy particular. No sé si ahora también Tatiana nos podrá decir en Costa Rica, pero en España la empresa familiar tiende a tener un exceso de confianza en sus socios, porque como son familia, ese exceso de confianza hace que al final se traduzca en una despreocupación corporativa, ¿no? Cuando yo voy a una empresa familiar y les hablo de compliance, lo primero que me dicen es, no, hombre, pero ¿cómo voy a necesitar yo un riesgo, prevenir un riesgo legal si estoy trabajando con mi hermano, con mi cuñado, con mi padre? ¿Cómo va a ser? Eso lo haremos con gente desconocida. Y ese binomio coste-beneficio de cuánto me va a costar y para qué me va a servir, es muy difícil convencer a un empresario de una empresa familiar de que realmente lo necesita, ¿no? Hasta que ya también lo hemos ido viendo en la práctica en los últimos años. Ha habido algunos grandes escándalos en España, sobre todo en el sector de la alimentación, sector primario, de las cooperativas. Saben que España también, sobre todo la mitad sur de España, es intensiva en sector primario, cooperativas agrarias, cooperativas familiares, donde sí que ha habido también irregularidades e ilícitos, ¿no? Entonces, ellos lo perciben con mucho menos interés, con mucha menos importancia que las grandes corporaciones, porque tienen esa falsa seguridad de que sus riesgos son menores. Ya digo que no tiene por qué ser así, porque muchas veces, como se suele decir, donde hay confianza da asco a veces, ¿no? Basta que seamos parientes o que seamos familia para que surja alguna práctica fraudulenta o no esté todo lo correcto que debería ser. ¿Cuál es la respuesta que solemos darle a estas empresas o a estos perfiles de empresarios familiares? Se le dice, mire usted, no es tan costoso como usted piensa y le puede resultar más costoso si no lo hace. Ya tenemos mecanismos en algunas comunidades autónomas españolas financiados por el sector público. Ya hay autoridades públicas que financian la adaptación de normas ISO en las pequeñas y medianas empresas para que precisamente ese empresario familiar que tiene muchas más dificultades que una gran empresa, que ya asume un montón de costes, que encima ha estado en una pandemia, que ha tenido pérdidas, no tenga también que financiar el compliance. No se han puesto en marcha líneas de financiación pública para fomentar estos a través de subvenciones. Y lo que hacemos nosotros a través de la Universidad de Salamanca es acompañarles en todo el procedimiento de solicitud de esa financiación y ponerles en marcha el sistema, echar a andar el sistema de compliance con ellos, simplemente para que después ellos lo gestionen a lo largo del tiempo. No sé si en Costa Rica tienen alguna referencia sobre esto, pero en España está funcionando. Ese apoyo de lo público al pequeño empresario para que se comprometa con el compliance vía subvención está funcionando para desincentivar ese rechazo inicial derivado del coste o del exceso de confianza que tienen por ser familia. Gracias, Juan Ignacio. Es una pregunta interesante, definitivamente, Alfredo, y esto creo que nos lleva a un tema muy importante que sucede justamente como anticipo a estos riesgos delictivos, y es justamente que las empresas familiares
tienden a hacer las cosas como las había venido haciendo mis antepasados, mis padres. Es un quehacer doméstico, para decirlo en palabras sencillas, que justamente se contrapone en muchas ocasiones al compliance. Y esto lo hemos visto reflejado justamente en Costa Rica con este caso que les comentaba, que hasta el momento es el caso más grande que ha habido de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de asociación ilícita, de cohecho y de cantidad de delitos económicos relacionados a una práctica familiar que viene implementándose desde hace, ¿qué? 30, 50 años en Costa Rica, siendo esta empresa líder, casi que la principal, la segunda principal proveedora de toda la contratación administrativa en la vía pública y la infraestructura pública. Entonces, ¿qué sucede? Justamente es una forma de hacer negocios, es una forma de trabajar como lo habíamos venido haciendo siempre, pero antes no existían los mecanismos legales ni las regulaciones nacionales e internacionales que en este momento existen, por suerte. Así es que definitivamente que la empresa familiar, creo que con más interés debería estar atenta a cuáles son las prácticas de compliance que deberían implementar, y pensaría que deberían de tener un oficial de cumplimiento externo a su familia, con total independencia de la directiva y con total independencia de los socios, para que justamente haya un verdadero control y unas auditorías que estoy segura que podrían reflejar prácticas que, aunque se habían venido haciendo desde mis antepasados, actualmente estaría conllevando riesgos muy importantes. Sí, muchísimas gracias a ambos. Ya estamos sobre la hora, entonces yo lo que les pediría serían unas palabras finales de despedida y ligar ojalá esas palabras finales a un comentario último que recibimos en el chat de Walter Guillermo Sandino, que me parece se presta bastante porque nos dice que, bueno, parece que don Walter está conectado de Nicaragua, entonces muchísimas gracias, don Walter, por participar y por el comentario que nos comparte. Nos dice don Walter que en el caso de Nicaragua, parece que hay un énfasis en cuanto a tema compliance ligado a prevención del lado de activos. Entonces, que sin duda, pues por lo que hemos compartido hoy, se percibe, ¿verdad?, que el tema es muy amplio, tiene mucho subtema y hoy ojalá que la actividad a la gente que nos está escuchando le sirva de forma, puede ser introductoria, ¿verdad?, a mucho tema interesante que han comentado Juan Ignacio y Tati hoy. Entonces nos dice don Walter que considerando que se trata de un enfoque más amplio, ¿cómo podemos hacer para generar ese interés en las empresas? Ya se ha respondido, me parece esa pregunta bastante hoy, pero me parece que podemos ligar un poquitito esas palabras finales de despedida con esta intervención de don Walter y bueno, y de nuevo muchas gracias a la gente que se conectó hoy y a Tati y a Juan Ignacio. Comienzo yo, si les parece bien. Sí, Dale, dale. bueno, pues muchas gracias y también Walter por su comentario. Claro que sí, fíjense que ese inicio del compliance tan ligado a la prevención del lavado de activos no es específico de Nicaragua. Yo lo he mencionado también en el caso de Chile y tiene su lógica, ¿no? El compliance ha surgido en aquellos ámbitos o en aquellas actividades donde era más necesario, en los puntos calientes de la criminalidad corporativa que siempre han sido los delitos económicos, a partir de un modelo nuclear de responsabilidad que después se ha ido ampliando a otras figuras delictivas. ¿Cómo? ¿Cómo se ha ido haciendo extensivo? Generalmente a través de la implicación de los poderes públicos o de las políticas públicas, bien por compromisos internacionales, como decíamos antes, por la incorporación de nuestros países a la OCDE o a otras organizaciones internacionales, a otros clubes, ¿no? O bien por el impulso de la legislación, pero mucho más allá también por un cambio en la mentalidad, en la forma de hacer las cosas, ¿no? En el nuevo paradigma al que nos aboca el compliance. Cuando hablamos del presente y del futuro del compliance,
yo siempre digo que, claro, el tema es amplísimo y de hecho va a seguir siendo amplio. Ahora ya también estamos viendo cómo el compliance está siendo también un compliance sectorial. Tenemos un compliance penal, tributario, medioambiental, financiero. Tenemos un compliance también por áreas geográficas, por países, ¿no? Es un tema amplísimo. Acá en España ahora también se está hablando de un compliance procesal, lo decíamos antes, no hemos puesto el énfasis en la imputación de la persona jurídica, en el cambio de rol de las corporaciones que eran inimputables y ahora ya son sujetos imputables en el procedimiento penal, pero no nos hemos detenido a pensar en todo el procedimiento, ¿no? Cada vez más se hace necesario adaptar otras ramas del ordenamiento jurídico que por culpa del compliance o a causa del compliance las estamos redefiniendo, las estamos reconfigurando. Pasa con el derecho mercantil, por ejemplo. Estructuras básicas como los estatutos de una compañía que cada vez más incluyen cláusulas de compliance o el derecho procesal. Yo recientemente ahora también he tenido ocasión de publicar una obra especializada con la editorial Thomson Reuters Aranzadi sobre el perito en compliance. Acá en España está empezando a pegar fuerte y la WCA también ofrece cursos de formación para peritos en compliance porque los tribunales de justicia necesitan que el experto auxilie al juez. El juez no tiene por qué saber de compliance, ¿no? Entonces, el compliance está llamado a tener un gran porvenir, yo diría ya en lo que resta del siglo XXI, con todo lo que estamos viendo en tan poquito tiempo, ¿no? Es una materia, por supuesto, novedosa, por supuesto, compleja, con muchísimas aristas, con muchísimas vertientes, y es cierto que el tiempo se nos ha quedado corto, podríamos haber hablado un montón de aspectos más, pero bueno, por mi parte, como primera toma de contacto ha sido un placer poder estar aquí con todos ustedes. Espero que les haya sido útil y sin duda si tenemos un nuevo encuentro a propósito del compliance en Costa Rica más adelante, verán cómo han surgido novedades, verán cómo ha surgido también alguna otra reforma, algún otro nuevo impulso. Lo estamos viendo desde el sector público, desde el sector privado, a todos los niveles. Los abogados también acá en las facultades de Derecho ya se preocupan por el tema del compliance, los cursos de especialización. Es decir, el compliance también ha creado nuevos perfiles profesionales. El compliance officer, el auditor, el certificador, el que implementa el programa, el que gestiona el canal de denuncias. Tenemos en la Unión Europea un nuevo reglamento para la protección de denuncias que ha entrado en vigor justo recién a finales del año 2021. Es decir, hay muchísimo movimiento en todo este tema con aspectos cada vez más interesantes y sin duda yo creo que tendrán que hablar no solo en el ámbito de lo penal y no solo en el ámbito de lo jurídico, sino también en el ámbito de la imagen corporativa, del marketing, de la diferenciación, de las ventajas competitivas derivadas de la consecución de una estrategia de compliance, ¿no? Tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito del derecho. Para mí, reiterar el agradecimiento, por supuesto, a los asistentes, a Fabián y a Tatiana. Ha sido un placer enorme. Espero que les haya resultado útil e interesante y les recuerdo, tienen mi correo electrónico para lo que necesiten, nos podemos contactar en LinkedIn, en cualquier red social. Será un placer ampliar esta familia del compliance, de los expertos o por lo menos interesados en el ámbito del compliance. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Tati. Muchas gracias por el espacio. Ha sido un placer compartir con Juan Ignacio y con todos los que nos han acompañado el día de hoy. Creo que es importante recordar que estamos en un mundo globalizado donde cada vez los negocios son ilimitados, los recursos que se involucran también muchas veces son ilimitados y en consecuencia tiene que haber un compliance sin límites. Definitivamente el compliance llegó para quedarse y cada vez de una manera más consolidada, más estructurada, mejor desarrollada, que como lo menciona Juan Ignacio, va a ir tocando diferentes áreas del derecho y que es absolutamente imprescindible en el quehacer de los negocios. En el derecho romano se dice que el que causa un daño está obligado a repararlo y en el compliance se dice que quien cree un riesgo tiene que controlarlo. Así es que todo negocio genera un riesgo en la mayoría de las ocasiones y lo que nos ha enseñado los casos que hemos visto en Latinoamérica es que cada vez se hace más necesario este control y que el derecho penal está ahí ya presente en el compliance para realmente hacer viable y posible esa necesidad de control y que sea también de una manera coercitiva y punible ya en muchos de los países. Así es que bueno, ha sido un enorme placer estar con ustedes hoy y esperamos que tengamos otras nuevas sesiones y que Fabián nos
nos dé la oportunidad de compartir de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo. Gracias. Gracias.